Hola niños, buen día, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra clase de escuelita dominical. Gracias a Dios porque cada uno de ustedes están ahí presentes para escuchar más acerca de la palabra de Dios. Recuerda tener tu Biblia cerca, pues vamos a estarla ocupando. Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias te damos en este día por tu amor, gracias porque nos dejas estar escuchando más acerca de tu palabra. El día de hoy queremos agradecerte, Padre, por cada uno de los misioneros que están alrededor del mundo predicando tu palabra. Y en este tiempo te queremos pedir por uno de nuestros misioneros, el hermano Jesús Palomo, que tú protejas esta familia que ha puesto su vida para ir a predicar el Evangelio allá a Corea del Sur. Señor, bendíceles, guárdales y, Señor, prospera su camino. Ayúdales, Señor, a aprender el idioma y que ellos pronto puedan tener una iglesia. Gracias, Señor, por su vida y te pedimos a nosotros que nos ayudes a nuestros hermanos para poder seguir dando a la obra misionera. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das y te pedimos que tú nos ayudes también en nuestra clase del día de hoy. Gracias por cada uno de los niños y te pedimos que tú nos ayudes para poner atención a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Recuerda lo que hemos estado aprendiendo? Que tú y yo somos soldados de Dios. Vamos a cantar. Aunque no marche la infantería, caballería, artillería, aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque no marche la infantería, caballería, artillería, aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy. Muy bien. Vamos a volverla a cantar. Aunque no marche la infantería, caballería, artillería, aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque no marche la infantería, caballería, artillería, aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy. Muy bien. Recuerda, tú y yo somos soldados de Dios. Y estas semanas hemos estado aprendiendo muchas cosas en cuanto a un equipo muy especial que cada uno de los soldados de Dios debemos de contar. ¿Recuerdas? La primera semana vimos acerca del yelmo o el casco de la salvación. La siguiente semana vimos acerca del calzado del Evangelio. Después vimos acerca del cinto de la verdad y la coraza de justicia. Y la semana pasada escuchamos acerca del escudo de la fe. Yo espero que estas semanas que hemos estado aprendiendo acerca de el equipo especial que debe tener o cuál él debe estar preparado el soldado de Dios, tú lo hayas estado repasando. Por eso es importante que tú estés aprendiendo los textos y también que tú estés leyendo la palabra de Dios y que tú estés atento a cada vez que nosotros estamos teniendo nuestras clases. Recuerda, estamos viviendo un tiempo especial en el cual no podemos estar reuniendo como iglesia, pero gracias a Dios porque nos deja estarlo haciendo de estos medios. Gracias a Dios porque el día de hoy vamos a aprender de otra parte muy especial de el equipo que debe de tener el soldado de Dios. Pero antes de eso,
Vamos a estar aprendiendo el texto para esta semana. Este texto está en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17. ¿Ya tienes tu Biblia ahí contigo? Bueno, te voy a pedir que tú vayas a tu Biblia, busques Efesios, capítulo 6, versículo 17. Este texto fue el primerito texto que aprendimos cuando vimos la clase acerca del yelmo o el casco de la salvación. Pero el día de hoy vamos a estar poniendo mucha atención a la segunda parte de este versículo. ¿Ya lo tienes? Es Efesios 6, 17. Vamos a leerlo. Dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 17. Nuevamente, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Qué bonito, ¿verdad? Cómo Dios nos habla que esa espada con la cual nosotros podemos defendernos es su palabra, la palabra de Dios. Pon atención a la clase que vamos a tener el día de hoy y espero que sea de mucha bendición para ti. Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver otra parte del equipo especial del soldado. Pero esta es una parte muy especial. Hemos estado viendo partes que son para protección del soldado. El casco, vimos acerca del cinto, vimos acerca del escudo, vimos acerca del calzado. Pero hoy vamos a ver una parte muy especial que cada soldado debemos de tener. Esta es la espada. Aquí vamos a ver la espada, que es la Biblia. Todas estas partes son para proteger al soldado. Hoy vamos a ver la parte de la armadura que se usa para luchar activamente. Aquí la espada juntamente es la Biblia. El apóstol Pablo nos habla acerca de que la Biblia es la espada del Espíritu. Vamos a nuestra Biblia, vamos a repasar nuevamente el texto. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Recuerdas qué es lo que vimos la semana pasada? Recuerda, Dios había dado una victoria muy grande para los israelitas cuando entraron a poseer la tierra prometida, que era Jericó. ¿Recuerdas que los muros fueron destruidos? Se derribaron. Bueno, Dios les dio muchas otras victorias al pueblo de Israel, pero ellos no obedecieron. Ellos no obedecieron al Señor y decidieron seguir haciendo lo que ellos querían. ¿Sabes? Ellos empezaron a tener ídolos. Los ídolos que venían de otros pueblos, que venían de Canaán. Un día, una persona muy importante para ellos murió. ¿Sabes quién era? Josué, ese gran líder que había guiado al pueblo. Y sabes, la gente se puso muy triste, pero esa tristeza terminó y ellos empezaron a adorar a los Baales y a los otros ídolos de los cananeos. Pasó exactamente lo que Dios les había dicho que iba a pasar. Los israelitas dejaron a Dios y Dios los entregó a los enemigos. Por fin volvieron a Dios y Dios les levantó a unos hombres que se llamaban los jueces para que les ayudara y les guiaran, para que ellos hicieran lo correcto delante de Dios, ¿sabes? Pero aún así el pueblo no aprendió la lección y otra vez volvieron a caer en la idolatría y en el servicio hacia los ídolos. Dios les había prometido que si ellos se iban a adorar a imágenes y a ídolos antes que Él les iba a mandar enemigos. Y sabes, Dios cumplió esa promesa. Dios siempre cumple sus promesas. Dios mandó a una nación de enemigos y esta vez eran los madianitas para castigarlos.
Ellos vinieron de muy lejos para robar la cosecha de los israelitas. Los madianitas eran árabes que vivían en el desierto. Ellos no tenían casas. Ellos andaban como nómadas. Vivían aquí, allá y vivían en tiendas. ¿Sabes? Ellos no se dedicaban a la agricultura. No tenían una agricultura propia. Los israelitas tuvieron que esconderse en las cuevas de las montañas. Salían a sembrar, pero todos los años, durante 7 años seguidos, cada vez que ellos cosechaban, que la cosecha ya estaba lista, llegaban los madianitas. Eran tantos que parecían langostas. ¿Te ha tocado ver a langostas en grupo? Son animales que vienen viajando de muchas partes, pero en cantidades enormes. Yo nunca lo he visto, pero quizás tú sí. Bueno, los madianitas traían sus tiendas y tantos animales que no se podían contar y comían todo lo que encontraban. Le robaban el trigo, la cebada, las frutas y casi todos los animales. Por fin los israelitas, viéndose arruinados, se acordaron de Dios y clamaron a Él. Dios escuchó el clamor de su pueblo. ¿Sabes? A Dios le gusta que tú y yo hablemos con Él. Él está dispuesto a escucharnos cuando nosotros clamamos, cuando nosotros oramos. Él ve nuestro corazón y Él vio que su pueblo se estaba humillando delante de Él, que estaban arrepentidos de lo que habían hecho. Dios les mandó un profeta que les hizo recordar que sufrían ese castigo por causa de su desobediencia. Ellos hicieron lo que ellos quisieron. Recuerda, cuando tú y yo hacemos lo que queremos, aun sabiendo que está mal, estamos desobedeciendo a Dios. Dios tenía un plan especial para su pueblo. Dios llamó a un joven para guiarlos y para salvarlos del enemigo. Este joven se llamaba Gedeón. Un día Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Lo estaba limpiando de todas las cosas que no servían para que ellos pudieran hacer un pan delicioso. Él lo estaba haciendo escondido de los madianitas. Él creía que estaba solo. Pero cuando él estaba haciendo eso, levantó los ojos y ¿sabes qué fue lo que vio? Él vio al ángel del Señor que estaba sentado debajo de un árbol. Era el mismo que apareció a Josué. ¿Te acuerdas? Ese era el ángel del Señor. Aquel día, antes de la batalla de Jericó, el mismo Señor Jesús es el verbo revelado que nos habla en el libro de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 14. El mismo Dios, nuestro Señor Jesús, estaba delante de Gedeón para darle algunas indicaciones. El Señor aún no había venido al mundo, nuestro Señor Jesús. Y cuando quería hablar con el hombre, se le aparecía como un ángel. Y él le dijo a Gedeón que Dios estaba con él. Vamos por favor a buscar en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 12. Pon atención, ¿cómo fue lo que le dijo el ángel de Jehová a Gedeón? Jueces 6, 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Imagínate, el mismo Jesús le fue y le dijo eso a Gedeón para que él supiera que Gedeón le iba a servir y que Gedeón iba a ser muy valiente. Pero, ¿qué crees que pasó? Gedeón lo encontró difícil, él no lo podía creer y él le contestó: entonces, ¿por qué nos está pasando todo esto? ¿Por qué dices que vamos a salir adelante y mira cómo nos están tratando? ¿Por qué nos está pasando todo esto? Parece que no recordaba que Israel estaba sufriendo por su pecado, pero Dios tenía un plan para salvar a su pueblo. Y le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón se sorprendió mucho al escuchar esto. Él quedó asombrado y él le contestó al Señor: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre y yo el menor de la casa de mi padre.
Pero sabes, Dios le hizo una promesa. Ciertamente yo estaré contigo, le dijo Dios, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón sabía que por su propia fuerza él no podría derrotar a ese pueblo tan grande que eran los madianitas. Pero sabes, él no lo tenía que hacer solo. Dios iba a acompañarlo y Dios le iba a dar de esa fuerza poderosa que Él tiene, porque acuérdate, nuestro Dios es omnipotente y también nos promete estar contigo y conmigo en cualquier situación. Recuerda, Dios siempre cumple sus promesas. Algunas veces nos asusta escuchar que Dios nos manda hacer algo, pero sabes, recuerda que Dios está contigo, así como estaba también con Gedeón. Gedeón también se asustó que Dios le estuviera mandando a irse a poner enfrente de ese pueblo tan grande. Recuerda que era un pueblo que parecía como muchas langostas, pero más grande que ese pueblo es nuestro Dios. Dios nos ha dado a través de su palabra muchas promesas. Vamos a buscar una de ellas en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Mateo 28, 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y mira esta parte, dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén quiere decir así sea. Recuerda, nuestro Dios está con nosotros siempre. Bueno, Gedeón, al escuchar esto, preparó una ofrenda y el Señor la aceptó quemándola con fuego. Cuando Gedeón entendió que el mismo Señor estaba delante de él, él se asustó. ¿Por qué? Porque la gente sabía que nadie podía ver cara a cara a Dios. Pero el ángel le dijo que no tuviera miedo. Le dijo, paz, no tengas temor, no vas a morir. Y Gedeón hizo ahí un altar a Dios y lo llamó Jehová es paz. Esa noche el Señor le dijo que tenía que derribar un altar que había sido hecho para un ídolo que se llamaba Baal. Y ese ídolo lo tenía el padre de Gedeón. Y que en ese lugar él levantara otro altar, pero en honor a Dios. Gedeón buscó a 10 siervos de su padre para que le ayudaran. Esto lo hizo en la noche, porque tenía miedo que los vecinos que adoraban ahí a Baal interrumpieran y no lo dejaran hacer lo que Dios le había mandado. Ellos tumbaron el altar de Baal y lo rompieron en pedazos, rompieron ese ídolo en el bosque y ofrecieron un toro en el nuevo altar que hicieron a Dios. Por la mañana, cuando el pueblo lo vio, quiso matar a Gedeón por haber hecho eso, pero su padre les dijo que si Baal era un dios, que él podía defenderse a sí mismo. Y sabes, el papá de Gedeón lo protegió y no entregó a su hijo. Ya el ejército de los madianitas, junto con otras tribus de árabes, habían acomodado sus carpas otra vez en el valle de Jezreel. Eran muchísimos y los israelitas estaban otra vez escondidos en las cuevas. Recuerda, ellos se tenían que esconder porque les tenían mucho miedo a los madianitas. Pero el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, y cuando tocó su cuerno, los israelitas de ahí cerca empezaron a reunirse. También envió mensajeros a otros pueblos de Israel, y vinieron de más lejos. Eran en total 32,000 hombres. Imagínate, ¿tú has visto esa cantidad de gente reunida? Todas las noticias corrieron acerca de este joven que tenía el valor de tumbar el altar de Baal, este joven llamado Gedeón. Y creía toda esta gente que él podría guiarlos a la victoria en el nombre de Jehová para derrotar al pueblo de Madián. Gedeón quiso estar seguro del llamamiento del Señor y le pidió una señal. Dejó afuera un vellón de lana una noche
y pidió que estuviera mojado de rocío y que la tierra estuviera seca. El Señor lo hizo así. La próxima noche pidió al revés, que el vellón quedara seco y la tierra mojada. Y Dios volvió a contestar, haciéndolo así. Gedeón entonces estaba seguro que Dios lo había llamado y se levantó con todo su ejército para ir a pelear contra los madianitas. Por fin emprendieron el viaje y llegaron a una fuente que se llama la fuente de Arod, que estaba arriba del valle donde estaba el campamento de los madianitas. Pero ahora el Señor iba a probar a Gedeón y le dijo: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que Israel diga: mi mano me ha salvado. Ahora pues, anuncia a oídos de todos que el que tenga miedo se vuelva, que se regresara a su casa. Gedeón obedeció a lo que Dios le estaba mandando y les anunció. ¿Y sabes cuántos crees que se regresaron? Pues nada más se regresaron 22,000 hombres. ¿Sabes? Muchos de ellos tuvieron miedo a irse a enfrentar a los madianitas y solamente quedaron 10,000, que parecía nada, sí, a comparación de la multitud tan grande de los madianitas del enemigo. Quizás Gedeón estaba preocupado, pero escuchen lo que Dios le dijo. Todavía es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí los probaré. Yo diré quiénes quedarán y quiénes irán. Gedeón no dudó y llevó al pueblo al agua. La prueba era un secreto entre Dios y Gedeón. Solamente Gedeón y Dios sabía lo que estaba pasando en ese momento. Dios le mandó a apartar a los que doblaban las rodillas para tomar el agua de los que llevaban el agua a la boca en la mano. Casi todos doblaron las rodillas. Solamente 300 llevaron el agua en la mano a la boca para poder quedar vigilando mientras tomaban. Quizás Gedeón pensaba que quedaban muy pocos, pero él obedeció. Consiguió 300 trompetas y comida y mandó a todos los demás a sus tiendas. Quedó con solamente los 300 soldados que Dios había escogido. En total se devolvieron 31,700 hombres. Gedeón obedeció porque creyó que la salvación no era por la fuerza de un ejército, sino por el poder de Dios. ¿Sabes? En la Biblia tenemos muchas promesas y muchos ejemplos en que Dios actuó. Uno de esos está en el libro de Zacarías 4:6. Zacarías 4:6 nos dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es el que nos guía a cada uno de nosotros. Recuerda, tú y yo somos soldados de Dios. Y su espíritu es el que nos ayuda y nos anima en cada situación, así como Él es el que iba a pelear la batalla contra ese pueblo que era el pueblo de Madián. Dios escogió a los que no se preocuparon por su propia comodidad, sino que buscaron primeramente el bien de la obra. Todavía hoy se necesita esta clase de personas para realizar la obra del Señor. Dios sabía que Gedeón necesitaba ayuda después de la prueba para fortalecer su fe y le envió esa noche al campamento de los madianitas con Fura, uno de sus criados. Ellos fueron, bajaron el cerro con cuidado, apenas viendo a lo lejos en la oscuridad las carpas de los madianitas que se extendían en el valle. Había tantos que parecía una plaga de langostas y los camellos eran como la arena en la orilla del mar, que no se puede contar. Gedeón y Fura se fueron acercando silenciosamente a los puestos avanzados de los enemigos armados. Al oír voces se quedaron escuchando, muy calladitos, escondidos en la oscuridad.
Entonces escucharon que un hombre le contaba a su compañero un sueño. Y esto fue lo que escucharon. Yo veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero le contestó: esta no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón escuchó esto que estaba contando este hombre, él se puso muy contento. ¿Y sabes qué? Él adoró a Dios y entendió por qué Dios lo había mandado ahí, y le dio las gracias. Volvieron subiendo el cerro con furia al campamento de Israel. Lleno de confianza, dijo a los 300 hombres: levántense, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en sus manos. Él repartió a los 300 hombres en 3 escuadrones, en 3 partes, dando a cada uno una trompeta y un cántaro vacío con una tea ardiendo adentro. Les dio órdenes y les explicó lo que iban a hacer. Él iba a ser el ejemplo a seguir. Lo que él hiciera tenían que hacer todos los demás. Todos los 300 hombres bajaron el cerro sin hacer ruido hasta el campamento de los madianitas. Gedeón llevó a un grupo por un lado y mandó a los otros 2 grupos por otros lados del campamento. A la medianoche, cuando los madianitas acababan de cambiar la guardia y todos los demás estaban durmiendo, Gedeón tocó su bocina y quebró el cántaro. Y de pronto se vio una gran luz. ¿Por qué? Porque los 300 hombres hicieron lo mismo, lo que Gedeón había hecho, y al mismo tiempo gritaron: la espada de Jehová y de Gedeón. En ese momento se formó un gran alboroto. Los madianitas se despertaron con los gritos y el sonido de las bocinas sonando tan cerca, y con el gran ruido que hicieron los cántaros al quebrarse, y con tantas luces que aparecieron de la nada en varias direcciones alrededor del campamento de los madianitas, y se hizo una gran confusión. Ellos creían que un gran ejército los tenía rodeados, un ejército mucho más grande que ellos, y con el susto que tuvieron y con la confusión buscaron escaparse y empezaron a lastimarse los unos a los otros en la oscuridad por el apuro de escapar. Aquella noche Dios dio una victoria grandísima sobre los enemigos, y los israelitas que se habían ido a sus casas volvieron otra vez para ayudar. Siguieron a los madianitas, que huían toda la noche y hasta el otro día, venciéndolos de tal manera que nunca más volvieron los madianitas a molestar a los israelitas. Todo el pueblo de Israel entendió que era la mano de Dios que lo hizo y no ellos mismos. ¿Sabes? Ellos quisieron que Gedeón fuera su rey, pero Gedeón les dijo que no, que Jehová mismo era Señor sobre ellos. Solamente Gedeón llegó a ser un juez por 40 años. Gedeón fue el 5.º juez de los israelitas, y él se encuentra entre los hombres de fe que nos habla el libro de Hebreos en el capítulo 11. Gedeón no quiso la gloria para sí mismo, porque sabía que la gloria le pertenece a Dios. Este es un buen ejemplo para nosotros. Gedeón sabía que en esta batalla tan grande no tenía una espada de metal como esta. Entre sus soldados tampoco se veían espadas. Ellos tenían que usar otro tipo de espada, una espada invisible, una espada que es la espada del Espíritu. ¿Cuál es esa? La palabra de Dios. Gedeón oyó la palabra de Dios, la palabra que Dios le mandaba, y sabes, él obedeció, usando a los 300 que Dios le escogió, y los pocos que se volvieron una mayoría con Dios a su lado, obedeciendo la palabra de Dios y gritando por la espada de Jehová. Esta es una espada más poderosa que una de metal, y por esta espada espiritual ganaron la victoria al obedecer
la palabra de Dios. Nosotros, tú y yo, tenemos una espada espiritual también. Como ya dijimos, es la palabra de Dios, la Biblia. Pero, ¿cómo podemos usarla correctamente? Bueno, pues la usamos leyendo y obedeciendo lo que Dios nos dice en ella. Cuando nosotros somos obedientes, el enemigo huye, como huyeron los enemigos aquella noche. Como soldados de Dios debemos de leer y memorizar las escrituras para así poder ganar la batalla contra el enemigo de nuestras almas. Si tú ya eres un soldado de Cristo, acuérdate de ser como Gedeón, que usó la espada del Espíritu y así obtuvo la victoria. Aún Cristo usó la espada cuando Satanás lo tentó en el desierto. Él citó la Biblia y el enemigo huyó. Recuerda que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Eso no lo dice Hebreos 4:12. No te olvides de llevarla, de leerla, de usarla cuando hablas con otras personas. Léela todos los días. La Biblia es la manera en cómo Dios nos habla en nuestro tiempo. Si tú quieres aprender más y conocer más acerca de Dios, yo te animo a que tú leas la palabra de Dios todos los días. Pero si tú no eres un soldado de Cristo, sabes, no puedes luchar bien contra el enemigo. ¿Por qué? Porque no tienes la armadura de Dios. Ni puedes usar la espada del Espíritu de que estamos estudiando el día de hoy. Primero tendrás que aceptar al Señor Jesús y así tendrás el yelmo de la salvación y las demás piezas de la armadura. Cristo murió por ti. Él quiere salvarte y darte toda la armadura. Hoy mismo tú puedes aceptarlo como tu Salvador. ¿Cómo lo puedes hacer? Creyendo en que solamente por medio de su sacrificio y de su resurrección tú puedes tener entrada al cielo. Si tú estás interesado, por favor, comunícate con nosotros y nosotros estamos dispuestas a ayudarte. Pero si tú ya eres un soldado de Cristo, recuerda que tú necesitas ponerte todos los días este equipo tan especial que cada uno de los soldados de Dios necesitamos tener cada día de nuestra vida. Recuerda ponerte el yelmo de la salvación. También necesitas ponerte el calzado del Evangelio. Otra cosa importante también es el cinto de la verdad y la coraza de justicia. Después, el escudo de la fe. ¿Y sabes cómo te vas a poder poner todo esto? Cuando tú aprendes en la Biblia y tomas la espada del Espíritu. Recuerda, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú nos dejas tener esta hermosa espada que nos ayuda a defendernos contra los ataques del enemigo. Gracias Dios, porque a través de tu palabra aprendemos que podemos tener la victoria cuando nosotros obedecemos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cada día ponernos la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el calzado del Evangelio y cada una de las partes que necesitamos tener como la armadura que tú nos das, la armadura de Dios. Gracias, Señor, por cada uno de los niños, pero sobre todo, gracias por Jesús, porque Él nos ayuda cada día a ser mejores con su ejemplo. Ayúdanos a obedecer tu palabra y a hacer lo que a ti te agrada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, niños, esta fue la clase del día de hoy. La semana que entra vamos a tener un repaso de cada una de las partes de la armadura del soldado de Dios. Yo te pido que tú estés atento. Va a ser una clase especial en la cual vamos a estar viendo cada parte. Por favor, esté a tiempo el domingo que viene. Y ahora te voy a pedir que tú te pongas de pie para cantar nuevamente Soldado de Dios, yo soy. Aunque no marche la infantería, caballería, artillería,
Recuerda, tú y yo somos soldados de Dios. Dios te bendiga y por favor recuerda ponernos ahí que estuviste atentos a nuestra clase. Estaremos orando por ti y cualquier petición, por favor, háznosla saber en nuestro grupo de WhatsApp. Dios te bendiga. Adiós.